Vamos a arrancar con la clase de hoy. Bueno, hoy arrancamos con la unidad número 4 y estoy en el material teórico porque no sé si pudieron ver la parte de espacios vectoriales, cuando estamos en presencia de un espacio vectorial, vieron que tiene que cumplirse 10 axiomas. No digo que no tienen que prestar atención a esa parte, pero después hay una condición necesaria y suficiente para que un subconjunto sea un subespacio. ¿Está bien? Un conjunto sea un subespacio, perdón. Un conjunto es el subconjunto de un espacio vectorial. Miren que vamos a llegar ahí. Estamos en el capítulo 2. ¿Pudieron mirar? ¿Pudieron avanzar con el material técnico? Sí, yo lo leí, o sea, es como que llego a comprender el teórico, pero cuando tengo que poner a la práctica, o sea, la sumatoria y el por después, el producto, Bueno, está bien, me porque ahí cuesta. lo que digo es, primero hay un material teórico que habla de la condición para que un conjunto sea un espacio vectorial. Eso lo vamos a mirar ahora, pero en realidad lo que nos importa después es el subespacio, ¿está bien? La condición que tiene que cumplir para que sea subespacio. Bueno, acá tenemos los espacios vectoriales. Tenemos un conjunto B, no vacío, K, un cuerpo y dos funciones que llamaremos suma y producto, por un escalar. Se va a decir que el conjunto B con la operación o función suma, el cuerpo K y la operación o función producto, es un espacio vectorial si se verifican estas 10 condiciones. Las primeras 5 hablan de, están referidas al conjunto B, y las otras 5 están referidas a la ley de composición externa, que es con los escalares K. ¿Está bien? Esto las vamos a leer y las vamos a ver, pero en realidad después en los ejercicios ustedes tienen que verificar 4 condiciones para ver si el conjunto que ustedes tienen ahí es un subespacio de un espacio vectorial. ¿Está bien? Sí. Bueno, primero que la función suma es ley de composición interna en B. ¿Qué significa eso? Que si tenemos un vector que pertenece a B y otro vector que pertenece a B, su suma nos va a dar en B. Cuando yo digo vector, porque así los vamos a llamar, observen ahí, dice para todo, yo dije tenemos uno, pero esto lo tienen que cumplir todos los elementos del conjunto B. ¿Está bien? Que dado un elemento que pertenece al conjunto B, que en este caso se llama U, y otro elemento que pertenece al conjunto B, la suma de esos dos vectores pertenece a B. En paralelo vamos a ir viendo el ejemplo, ¿sí?, que presenta el material. Acá tenemos un ejemplo. A ver si este es lo voy a anotar acá, espacio vectorial. El que está formado por R cuadrado, ay, me quedó horrible, esperen. El que está formado por R cuadrado, la operación, la función suma, R y el producto. ¿Está bien? Vamos a analizar si esto es un espacio vectorial. La primera condición, las primeras 5 están referidas a B. Vamos a nombrar 2 elementos que pertenezcan, acá los llaman, podríamos usar los mismos, ¿no? Un vector U, cuyas componentes son AB, y un vector B, cuyas componentes son CD. Obviamente que la suma de estos dos vectores me da el vector este que tenemos acá, y este vector pertenece a B. Entonces se cumple la ley de composición interna, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Igual está escrito abajo. Arriba solo recuerda, esperen. Para el primer punto,
Ah, no, en el primer punto no los hace a todos, lo da por sentado. Recuerden que la definición, a ver si hay un ejemplo. No, no hay ningún ejemplo porque lo vamos a probar con este que está acá. La ley de composición interna ya se entendió que se cumple, ¿correcto? Después dice, la operación o la función suma es asociativa en B. Para todo U que pertenece a B, y para todo B que pertenece a B, y para todo W que pertenece a E, se cumple lo siguiente, que puedo sumarlos asociándolos como quiero. Lo vamos a ver con un ejemplo. Esto significaría, voy a tratar de no borrar, voy a tener acá a U, que lo voy a llamar U de X y U de Y, ¿correcto? Sí. A B, que es B de X, B de Y, y a W, que es WX, WY. Bueno, esperen que esta me quedó fea. ¿Qué significa esto? Que yo los puedo asociar y sumarlos como quiero. Lo vamos a hacer mental. Si hacemos B más W, me queda B de X, W de X en la componente en X, y B de Y, W de Y en la componente en Y, ¿correcto? ¿Correcto? Chicas, ¿correcto? Sí, profe. Y si le sumo U de X, me queda U de X más B de X más WX en la componente en X. Y en la componente en Y nos queda U de Y más B de Y más WI, ¿correcto? Eso es lo que nos Sí. quedó finalmente cuando sumo. ¿Qué pasa si en vez de sumarlo así, sumo U de X más B de X? Nos queda U de X, B de X, la componente en X, U de Y, B de Y, la componente en Y. Y después le sumo W. Me queda lo mismo que escribimos acá, ¿correcto? Porque hasta la primera parte de la suma tenía esto y le sumo WX, y a la primera parte de la suma tenía esto y le sumo WI. Entonces se cumple la propiedad asociativa. Puedo sumar los vectores como quiero, ¿está bien? Sí. La conmutatividad. U pertenece a B, B pertenece a B, puedo hacer U más B, o puedo hacer B más U. Y se ve claramente acá, ¿no? U más B es U de X, B de X, U de Y, B de Y. Eso es si lo sumo haciendo U de U más B. Si lo sumo conmutando, me queda B de X más U de X y B de Y más U de Y. Y recuerden que son números y cumplen la propiedad conmutativa, ¿está bien? Sí. La existencia de elemento neutro. El neutro es el vector nulo, ¿está bien? U, un vector U cualquiera, más el vector nulo, es lo mismo que el vector nulo, más el vector U, y me da el vector U, ¿correcto? Sí. La existencia de elemento opuesto. ¿Creen que hay alguien que me escribió algo? La existencia de elemento opuesto. El opuesto de un vector U es el menos U, tal que sumado el vector y su opuesto me da el vector nulo. Eso se verifica para cualquier elemento que pertenezca a R cuadrado, ¿correcto? ¿Puedo calcular su opuesto multiplicando por menos 1? Y Sí. estas 5 operaciones están referidas con B y la operación suma. ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Ahora viene, esperen que voy a borrar, no quería dejar de compartir, quería borrar. Ahora vienen las últimas, las otras 5 operaciones. Ley de composición externa con respecto a los escalares en K. ¿Qué significa esto? Que para todo alfa que pertenezca a K, recuerden que son escalares,
Y para todo B que pertenece a B, la multiplicación del escalar alfa por el vector U, dije B y es vector U, no sé por qué dije. La quinta propiedad es la del elemento opuesto. Viste que habíamos puesto un vector, estábamos trabajando con U que pertenecía a R cuadrado, porque para dar un ejemplo y que se vea con algo concreto. Entonces el vector U es U de X, U de Y. ¿Cuál es el opuesto del vector U? Es menos el vector U, que recuerden que ya lo habíamos visto antes, es menos U de X, punto y coma, menos U de Y. Si yo hago U más menos U, me da el vector nulo, siempre. Si yo a un vector le sumo su opuesto, me da el vector nulo. Esto se cumple para cualquier vector que pertenece a R cuadrado, ¿está bien? Siempre va a existir el opuesto de un vector, basta con que lo multiplique por menos 1, ¿correcto? Sí. Bueno, voy a dejar esto que está acá, esperen que me escribieron. Ok. Ahora, a partir de las 6, vamos a utilizar los escalares. Entonces, para todo alfa que pertenece acá y para todo U que pertenece a B, se verifica que alfa por U pertenece a B. Recuerden que el escalar K, estábamos viendo hoy, el escalar alfa, perdón, pertenecía a R. ¿Se acuerdan en el ejemplo? Era U que pertenecía a R cuadrado y alfa que pertenecía a R. Si yo hago alfa por U, es alfa por U de X, U de Y, y esto queda alfa U de X, alfa U de Y. ¿Y a dónde pertenece? ¿A quién pertenece este elemento? A R cuadrado, ¿correcto? La multiplicación de un escalar por un vector me da otro vector que pertenece a R cuadrado, ¿correcto? Sí. Eso se llama ley de composición externa. Bueno, después vienen propiedades, asociatividad mixta, las voy a nombrar, pero no vamos a escribir todo porque solo vamos a hacer vamos a ir viendo a qué pertenece cada cosa. Tenemos para todo alfa, para todo beta, que pertenece en este caso, en nuestro ejemplo concreto es R, porque K era R, ¿está bien? Para todo U que pertenece a B, en nuestro caso B es R cuadrado. Se verifica, los dos puntos significan se verifica, que alfa por, primero hay que resolver lo que está en este paréntesis, ¿correcto? Beta por el vector U, en este caso nos quedaría, sin el alfa, nos quedaría beta U de X, beta U de Y, ¿correcto? Sí. Si yo después lo multiplico por alfa, me queda alfa por beta por U de X, la componente en X, alfa por beta por U de Y, la componente en Y, ¿correcto? Sí, profe. Del otro lado, cuando yo hago alfa por beta, esto da un escalar, alfa por beta, que pertenece a R. Cuando lo multiplico por B, me va a quedar alfa por beta por U de X, la componente en X, alfa por beta por U de Y, la componente en Y. Nos quedó igual que nos quedó recién en la parte oral que estamos haciendo, ¿correcto? Sí. A eso se lo conoce como asociatividad mixta. ¿Está bien? ¿Está claro, chicos? Sí, profe, entendí. Sí, profe, está claro. Igual todo esto lo estoy explicando para que no lo van a usar a partir de ahora. Ustedes tienen que entender que estas son las condiciones para que tengamos un espacio vectorial, pero nosotros vamos a trabajar con subespacios vectoriales. Acá dice que los elementos del espacio B se lo denomina vectores, lo que habíamos aclarado hoy, que en general K, usamos K como R, ¿está bien? Y
que a partir de ahora no vamos a decir funciones de suma y producto, simplemente suma y producto así, ¿está bien? No lo van a encontrar con esto que está encerrado, ¿sí? Y acá da un ejemplo de un espacio vectorial, ¿sí? Da un ejemplo de un espacio vectorial, pero nosotros vamos a trabajar con subespacios. Esperen que voy a borrar, lo que pasa es que no quería borrar todo esto, porque por hoy lo usamos para las otras. Estábamos acá. La distributividad. Tenemos el escalar alfa por, y entre paréntesis, los vectores U más B. Esperen que voy a anotar. Esto pertenece a B por ley de composición interna, y esto pertenece a B por ley de composición externa, ¿correcto? Cuando aplico la propiedad distributiva, esto pertenece a B por ley de composición externa, esto pertenece a B por ley de composición externa, estoy hablando del punto número 6, ¿está bien? Y esto me da un vector, esto me da otro vector. La suma de estos dos vectores pertenece a B, pero por ley de composición interna, era la condición 1, ¿correcto? Sí. Si ustedes se ponen a hacerlo con letras, van a ver que verifica. Pero se entendió que acá estoy aplicando la ley de composición interna y después le aplico la ley de composición externa. Acá aplico la externa y por último la interna. Y ambos pertenecen a B. ¿Está bien? Sí, sí. Y la última... Ah, pero estaba haciendo la del producto distributivo y me faltó la 8, ¿no? ¿La 8 no Sí, la profe. hice? No. La 8 no la hice, directamente vi a la 9. La 8, el producto distributivo respecto de la suma en K. Pensemos acá es en la suma en B, y ahora la suma en K. Alfa más beta, esto pertenece a K, ¿correcto? Son dos escalares. Este escalar por el vector U, perdón, pertenece a B. Esta es la suma de dos escalares, queda un escalar, y acá aplico la ley de composición externa. Acá cuando hago la propiedad distributiva, esto que está acá pertenece a B por ley de composición externa, esto también pertenece a B por ley de composición externa, y su suma pertenece a B por ley de composición interna, porque quedaron dos vectores que se están sumando. ¿Está bien? En este primero, sumo los dos escalares, me da un escalar. Ese escalar por B, por ley de composición externa, por U, perdón, no sé por qué la tengo, que lo nombro B al vector, por U, me pertenece a B por el punto número 6, ¿está bien? Un escalar por un vector pertenece a B. En este caso, cuando yo distribuyo, aplico ley de composición externa dos veces, y después cuando lo sumo me han dado dos vectores y aplico ley de composición interna, ¿correcto? Sí. Y en el último habla del elemento neutro, que es el 1, porque estamos hablando de los reales en este caso. Recuerden que dijimos por acá, creo que estábamos diciendo que en general usamos K como todos los reales, ¿está bien? Todos tienen claro que el elemento neutro del producto es el 1, ¿correcto? Sí. Sí, sí, profe. Bueno, pero esto no lo quería dejar de nombrar, pero no es lo que ustedes van a usar en los ejercicios. En los ejercicios que ustedes tenían que desarrollar, que son los del primero, no van a probar estas 10 condiciones para cada ejercicio, ¿está bien? Antes de eso, vamos a leer acá, a qué se llama subespacios triviales. Los subespacios triviales son los que están formados por el elemento neutro, o sea que tiene un solo elemento que es el neutro, ¿está bien? Y todo el conjunto B. En este caso, en el ejemplo que dimos, es R cuadrado, ¿está bien? Esos son subespacios triviales. Tienen este espacio vectorial
este espacio vectorial. Un subespacio trivial es el mismo B, y el conjunto que está formado por el elemento neutro, que es el vector nulo. ¿Está bien? Sí. Eso porque más adelante van a escuchar subespacio trivial y hace referencia a esto. Y un subespacio propio es todo subespacio de B que no sea trivial, todos los otros. ¿Está bien? A partir de ahora van a escuchar la palabra subespacio trivial y subespacio propio. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Entonces, acá tenemos, a ver si está bajo la condición, sí. Acá tenemos un ejemplo de un subespacio, en realidad de un conjunto que queremos ver si es un subespacio. El conjunto es, tenemos dos, un T, que es este de acá, y este S, que es este de acá. Dice acá que T no es un subespacio porque no tiene elemento neutro. Observen que el 0, 0 no pertenece a T. ¿Está bien? Tenía que tener, había una condición que hablaba de la existencia del vector nulo como elemento neutro. Este no lo tiene, por eso no es un subespacio. ¿Está bien? En este, que es el S, para poder decir que es un subespacio, tuvo que haber cumplido con todas las condiciones que tenemos acá, las 10 condiciones. Hay 10 condiciones que cumplir. El otro podemos asegurar que no es un subespacio porque no cumple con la del elemento neutro que la tenemos acá. No cumple con la 4. No tiene el elemento neutro, ¿correcto? Sí. Pero no vamos a estar demostrando la 1, la 2, todas las propiedades con cada uno de ellos, porque no terminamos más. Acá era fácil y en el otro lo asegura, no lo demuestra, lo asegura. Hay una definición de subespacio. Para que un subconjunto no vacío de un espacio B sea un subespacio, se tienen que cumplir 4 condiciones. Están acá. Estas de acá. Se tienen que cumplir que no sea vacío, con que tenga un elemento alcanza, que esté incluido en B, y se tiene que cumplir la ley de composición interna y la ley de composición externa. Ley de composición interna y ley de composición externa. Se tienen que cumplir estas 4 condiciones. ¿Está bien? Chicos. Sí, sí. Bueno, vamos a mirar, abajo debe estar el desarrollo de este, pero lo vamos a mirar nosotros. ¿A qué nos referimos? Acá teníamos estos dos subconjuntos de R cuadrado. Entonces, había 4 condiciones. Las 4 condiciones, la 1 era que tenía que ser no vacío, lo vamos a hacer con T. T tenía que ser distinto del vacío, ¿correcto? Sí. Entonces, encontramos un elemento de T, el 1, le damos un valor X a 1 y el Y es 2, el 1, 2, pertenece a T, ¿correcto? Entonces T es distinto del conjunto vacío, ¿correcto? Sí. Después dice que el conjunto T, lo estamos haciendo con T para que vean cómo sería analíticamente, T tiene que estar incluido en B. Y acá nos dice en la misma definición de T que los XY que pertenecen a R cuadrado. Entonces T, por definición, Pertenece. está incluido en R cuadrado. ¿Está bien? Está dentro de R cuadrado. ¿Se entiende? Sí. Chicos, ¿se entienden? El pertenece es este símbolo. Nosotros estamos diciendo que el conjunto T está incluido en R cuadrado, está dentro de R cuadrado. ¿Está bien?
Sí, sí. Uy, lo borré. Quería... Bueno, ahora vamos con la tercera condición. Borré las otras dos, pero hasta ahí se vendría cumpliendo todo. La tercera condición es la ley de composición interna. O sea que tenemos un vector U que pertenece a T y un vector B que pertenece a T. Se tiene que cumplir que U más B tiene que pertenecer a T, ¿correcto? Sí. Eso se debería cumplir. ¿Se va a cumplir esto? ¿Se va a cumplir eso? Probablemente no, porque si no sería un subespacio vectorial y dijimos que no lo es. ¿Cómo vamos a hacer para probar esto? Vamos a dar un vector genérico. Entonces, así como está expresado, no me sirve mucho. Me sirve expresarlo así. X y la componente en Y es X más 1. ¿Correcto? Sí. Entonces, definimos un vector U, para que sea más fácil, lo vamos a llamar U de X, U más 1, ¿correcto? Sí. El B es B más 1, ¿correcto? Porque así Sí. se define. Estos dos vectores pertenecen a T. Cuando yo lo sumo, lo voy a hacer acá, después igual vamos a hacerlo de la guía, vamos a hacer uno de la guía y lo vamos a dejar en el material digitalizado que voy a subir después. U más B es U más B en la componente en X, ¿correcto? Sí. Y la componente en Y nos quedó U más B más 2, ¿correcto? Sí. Porque nos queda U más 1 más B más 1. U más B más 2. Los vectores que pertenecen a B tienen la forma esto, que lo podemos llamar C si quieren, y la componente en Y es C más 1. ¿Acá se verifica eso? Tenemos esto y C más 2, no C más 1. ¿Este pertenece a T? No. Este no pertenece a T. ¿Por qué no pertenece a T? Porque me tendría que haber dado lo que me dio en la componente en Y, en la componente en X, en la Y me tendría que haber dado eso mismo más 1, y acá me dio más 2. ¿Está bien? Sí, sí. Hasta acá, ¿todos entendieron cómo analíticamente mostramos que no es un subespacio? Sí, yo entendí. Con que una no se cumpla, ya no se cumple. Pero como estamos viendo estos primeros ejemplos, vamos a ver la ley de composición externa. Hasta acá vimos que no se cumple la interna. Vamos a ver qué pasa con la externa. ¿Sí? Sí. Voy a borrar todo. A ver si puedo ir para atrás. En vez de borrar todo, pero la primera parte. Recuerden que en la externa tenía U que pertenece a T, en realidad acá le falta el para todo, ¿no? Para todo U, y acá el para todo. Se tiene que verificar que U más B, porque lo tienen que cumplir todos los vectores que pertenezcan a T. Voy a borrar todo porque va a ser más rápido. Entonces, la 4 es la ley de composición externa. Para todo alfa que pertenece a los reales, y para todo B o U o la letra que quiera que pertenece a T, se tiene que verificar que alfa por B tiene que pertenecer a T, ¿correcto? Sí. Acá ya teníamos cómo eran los vectores que pertenecen a T. Eran X, la componente en X, X más 1, la componente en Y, ¿correcto? Sí. Entonces, el vector B
va a ser de la forma B más 1, ¿correcto? Y cuando haga alfa por B, me va a quedar, lo podemos hacer mental, alfa B, la componente en X, ¿correcto? Sí. Y la componente en Y me queda alfa B más alfa, porque Más cuando alfa. aplico la propiedad distributiva, me queda alfa por B más 1, cuando aplico la distributiva me queda alfa B más alfa. Este vector, ¿tiene la forma igual a la que definimos acá arriba? ¿Pertenece a T? Imagínense que este es la componente en X, la llamo C. Esto me da C más alfa. ¿Así tenían que ser los vectores que pertenecen a T? Sí, sí, tenían que ser así. No, tenían ¿No? que ser C más No, 1. era más 1. Más 1. Ah, ¿Está perfecto, bien? perdón. No, está bien igual, es para eso, es para que vean dónde... ¿Se entiende? Estos ejercicios están hechos acá, seguro más abajo los tienen hechos. Yo quiero que se entiendan. ¿Se entiende por qué no cumple la ley de composición externa? Tampoco cumple la interna, pero tampoco cumple la externa. Yo ya podría haber dicho antes que no era un subespacio vectorial, lo continué para que vean que si hubiesen arrancado por el punto 4, tampoco era un espacio vectorial. ¿Está bien? Sí, profe. Entonces, este vector no pertenece a T. Si no pertenece a T, no cumple la ley de composición externa, no cumple la condición ni 3 Ni ni la 3 4. ni la No 4. cumple ni la interna ni la externa. Entonces no es un subespacio vectorial. ¿Está bien? Ya lo habíamos dicho hoy que como no tenía el elemento neutro no era un subespacio, pero ustedes en los otros ejercicios tienen que aplicar la condición esta que estamos diciendo y tienen que hacer algo parecido a esto. Escribir el vector que pertenezca al conjunto que están analizando si es un subespacio de una forma tal que les permita operar. Vamos a ver en el segundo, pero lo vamos a hacer el punto 1 y 2 de manera oral. ¿Es un conjunto vacío? No, basta con que le dé un valor a X cualquiera, por ejemplo 4, el punto 4, 8 pertenece a ese. Entonces ya encontré un punto, no es vacío. ¿Está bien? Sí. Yo tengo que encontrar un punto, cualquiera. Acá en el mismo gráfico tenemos el 1, 2. X vale 1, entonces Y vale 2, el punto 1, 2 pertenece al conjunto S. Como tiene un elemento que encontré uno, no necesito encontrar un montón, con que encuentre uno voy a decir que es distinto del vacío. ¿Está bien? Hoy puse igual a vacío, distinto del vacío. Dije que era distinto del vacío, ahora es como que me viene a la mente que puse igual y tendría que haber puesto distinto del vacío. La segunda parte, S está incluido en B. ¿Quién es S? Este conjunto, y en la misma definición dice acá que son los puntos X, Y que pertenecen a R cuadrado. Entonces S está incluido en R cuadrado, ¿correcto? Sí. En el primero S es distinto del vacío, porque ya le encontré un elemento. El 1, 2 que está acá, hoy dije el 4, 8, hay un montón de elementos. Uno, no tengo que encontrar demasiado. Con que encuentre uno ya es suficiente, ¿está bien? Sí, Vamos profe. con la 3 y la 4. Primero, el vector genérico lo llamo X, 2X, ¿correcto? Sí. Bueno, ustedes tienen que escribir todo. Para todo U que pertenece a S, para todo B que pertenece a S, se verifica que U más B pertenece a S, ¿correcto? A esto se lo conoce como ley de composición interna. Planteamos el vector U y el vector B. ¿Quién es mi vector U? Mi vector U es U, 2U, ¿correcto? Sí. Mi vector B es B, 2B, ¿correcto? Sí.
Y mi vector U más B, que acá tendría que escribir U más B, no escribo U más B para que me quede un chiquitito más de espacio, es U más B, la componente en X, 2U más 2B, la componente en Y, ¿correcto? Sí. Acá es U más B, la componente en X, y tengo el 2 factor común, y me queda U más B, la componente en Y. Y a esto, si quiero, lo llamo W. Entonces, el vector U más B me quedó W, 2W. ¿Eso pertenece Sí, a ese? se cumple. Todos se dan cuenta, ¿no? Que pertenece a ese. Sí. No pertenecería a ese si me hubiese quedado 2W más 4, por ejemplo. Pero me quedó la componente en X y la componente en Y me quedó el doble de la componente en X. Es lo que tiene que cumplirse para que pertenezca al conjunto S, ¿correcto? Sí, profe. ¿Todos entendieron hasta acá? Sí. Bueno, entonces, vamos con la ley de composición externa. Para todo B, esto lo voy a dejar así igual. Y acá vamos a poner... Bueno, este lo borro. Bueno. Borro esto porque ahí me va a alcanzar, es más cortito lo que tenemos que hacer. La ley de composición externa dice que para todo U que pertenece a S y para todo alfa que pertenece a R, se tiene que verificar que alfa por U pertenezca a S, ¿correcto? Sí, profe. Tenemos U y tenemos alfa. Cuando hago alfa por U, me queda alfa U, la componente en X, alfa por 2U, la componente en Y, ¿correcto? Sí. Lo escribo de otra manera, alfa U, la componente en X, y la componente en Y, 2 alfa U. Apliqué la propiedad conmutativa, ¿correcto? Sí. Esto si quiero lo llamo W, y a esto también lo llamo W, y me quedó W y 2W que pertenece a S, ¿correcto? Sí. Se cumple Sí. la ley de composición externa. ¿Estamos de acuerdo, Sí. chicos? ¿Hay alguien que tenga alguna duda de lo que acabo de decir? O ahora vamos a hacer ejercicios de la guía. ¿Pero hay alguien que tenga alguna duda de lo que acabo de decir? No, por mi parte no. Bueno, acá igual hace los ejemplos que estamos diciendo con otros. Acá hay otros, hasta acá hizo el ejemplo 1 y 2. Y acá hay varios ejemplos más para que ustedes puedan mirar y guiarse, porque en la guía tienen matrices, tienen distintos conjuntos que tienen que analizar si son subespacios vectoriales. Era fácil, pero ahora vamos a mirar alguno de la guía. ¿Está bien? Vamos a mirar la práctica. Se está por cortar. Si se corta nos volvemos a unir. ¿Está bien? Estamos hablando de los ejercicios del punto número 4. El punto 1, 2 y 3, una vez que hemos explicado un poco la teoría, les pido que traten, porque acá la respuesta es sí o no, o sea, no tenemos mucho para hacer, tienen que pensar un poquitito, a ver si es un